Buenas noches, martes 29 de julio del año 2014, 140 programas del año 2041 en el ciclo. Quiero comenzar hablando de un tema que normalmente no se habla, que pasa desapercibido, pero todo el mundo se acuerda: la Primera Guerra Mundial. Se cumplen 100 años de cuando comienza a armarse todo aquello. Termina varios años después, pero creo que es importante que recordemos estas cosas que nos hace, debiera hacernos bien a todos para no acordarnos nunca, es decir, para no repetir nunca. Lamentablemente, ahí nomás vino la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en quilombo por todos lados. ¿Qué dijo doña Paula Peña con relación al tema? El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro fue asesinado por un joven serbio. Y esto va a provocar el inicio de la Primera Guerra Mundial, que se va a dar un mes después, el 28 de julio. Es importante sí tener en cuenta que esta que nosotros conocemos hoy como la Primera Guerra Mundial, fue conocida en su momento como la Gran Guerra. Se llama Guerra Mundial porque es la primera vez en la historia de la humanidad que una guerra, y en una guerra intervienen países de todos los continentes. Si bien la guerra se inicia por el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, cuando estaba de visita en Sarajevo y fue asesinado por un joven serbio, esto va a llevar a una serie de conflictos que preexistían en Europa. Europa vivía lo que se llama la paz armada, muchos conflictos, sobre todo imperios multinacionales, el caso del Imperio Austrohúngaro, donde las dos nacionalidades dominantes, los austríacos y los magiares o húngaros, dominaban a una serie de pequeñas nacionalidades, entre los que tenemos eslovacos, eslovenos, rumanos, checos, serbios, bosnios, una serie de nacionalidades que estaban insatisfechas con el dominio del Imperio Austrohúngaro. Pero también está el Imperio Turco-Otomano, también una serie de nacionalidades, o el Imperio Ruso, o bien el Imperio Alemán, sin contar con las grandes potencias. Gran Bretaña en ese momento lideraba como primer potencia mundial, Francia, posteriormente. Y de ahí a esa guerra no solamente se le va a unir Turquía, sino se le va a unir el Japón, se le va a unir los Estados Unidos y por supuesto todas las colonias de estas grandes potencias, tanto en el África como en el sudeste asiático, van a estar en guerra. Por eso se llama Primera Guerra Mundial, es un nombre que se le da posteriormente. Inicialmente se pensaba que esta iba a ser una guerra corta, se pensaba que en la Navidad de 1914 todo iba a estar resuelto, pero no fue así. Fue una guerra larga, con millones de muertos, de heridos, de huérfanos y sobre todo una gran destrucción. La guerra terminó en 1918 y va a dar paso a una nueva Europa, a un nuevo mundo, y sobre todo al desplazo de Gran Bretaña o el Reino Unido de la Gran Bretaña como la primer potencia y el surgimiento de los Estados Unidos como la potencia mundial que se consolidará en el siglo XX. A raíz de esta guerra y entre medio hubieron varios cambios políticos y revoluciones en torno a esta, ¿no? Bueno, como le digo, la guerra empieza con un pequeño hecho, pero Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia era aliado de Serbia, Rusia era aliado de Francia y Francia era aliado de Gran Bretaña. Por otro lado, Alemania es aliada de Austria-Hungría y va a invadir Francia, va a declarar la guerra a Gran Bretaña. Entonces es realmente un conflicto muy grande. Este conflicto en el año 17 va a tener su punto más alto, primero porque en febrero de 1917 se da la primera revolución rusa en el que se saca al zar y va a ser la burguesía rusa cansada de la guerra. Y por otro lado, los alemanes que van a financiar a Lenin para que regrese a Rusia y genere un problema mayor en Rusia, que va a ser la Revolución de Octubre. Pero la llegada de Lenin a Rusia, financiada por los alemanes, le garantiza a los alemanes la paz
y por lo tanto liberarse del frente ruso para poder concentrarse en los otros frentes. Y también en ese mismo año los Estados Unidos entran en guerra y hay que entender que nunca hubo una guerra en territorio norteamericano, por lo tanto, tanto su territorio, su gente, su economía estaba intacta y va a tener todas las posibilidades para apoyar a los aliados, a Gran Bretaña y Francia, para poder derrotar al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Alemán. La guerra termina en 1918 con el fin de la monarquía alemana, con el fin de la monarquía austrohúngara, con el fin de la monarquía rusa, el surgimiento del Estado socialista, que posteriormente será la Unión Soviética, pero también esta guerra va a dar importantes pasos, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos de Woodrow Wilson, que plantea que cada pueblo tiene derecho a la libre determinación de a quién pertenecer, que va a ser fundamental, sobre todo en la desaparición de los grandes imperios. Va a desaparecer el imperio austrohúngaro y van a surgir Austria, Hungría, va a surgir Checoslovaquia, Rumania, va a surgir lo que va a ser después Yugoslavia, va a desaparecer el imperio turco-otomano y van a surgir una serie de nuevos países en el cercano y Medio Oriente. Los alemanes van a perder todo su imperio colonial y esto va a significar la ampliación del imperio colonial británico y fundamentalmente francés. Entonces es realmente una guerra importante. También, como les decía, está presente Japón. Japón, Corea, hay luchas entre Japón y Rusia en ese momento por el dominio de las zonas de Corea, ¿no? Y también, por supuesto, enfrentamientos en la China con la presencia inglesa y francesa. La Primera Guerra Mundial, que hoy día conocemos con ese nombre, es pues un desastre en términos de muerte, en términos de pérdida de vidas humanas, en términos de heridos y sobre todo en pérdidas de la riqueza nacional de esos países. Y el mundo de la posguerra va a ser un mundo distinto que finalmente nos llevará a la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, eso es otro asunto. Le agradezco, como siempre, a Paula. Uno no mira estas cosas, no se detiene a ver. Esto es historia pura. Y lamentablemente no nos detenemos a verlo. Yo me acuerdo de mi famoso libro, que debo haber leído 2 veces, son 4 volúmenes, La historia mundial del siglo XX. Y aparte de eso, un periódico, si no me equivoco, fue La Razón, sacó de la revista Life una serie, o del canal Life, no sé, pero una serie de documentales, creo que son 25, he visto unos 8 o 9, contando la historia del siglo XX, sobre todo la Segunda Guerra Mundial y cosas como esas. Y son apasionantes. Uno vive muy metido en esto y mirando solo lo que pasa. Y la Primera Guerra Mundial, o sea, la Gran Guerra y luego la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino. Miren ustedes, yo por ejemplo no conocía que Alemania había financiado a Lenin para que vuelva. Alemania financia a Lenin para que vuelva a la Unión Soviética, es decir, a Rusia, y finalmente en 1917 termine imponiéndose en la revolución. Son cosas que vale la pena. Cualquier rato vamos a hacer un programa sobre este tipo de cosas, porque yo sé que a la gente le gusta, le agrada y creo que nos hace bien a todos.